¿Qué más cambiaría desde el Ecuador para que fuera mejor? Puede ser cualquier cosa que haga tu cabeza. Los buses azules. Sí, pero ¿quién te O aparece? sea, que revisen mejor las licencias de los que manejan. Ah, uno puede salir espíritu y vuelve y entra, ¿no? A ver, otra. ¿Qué más ecuatorianos aprenden a bailar? Sí, más que cuando le aprendan a bailar, harías mejor. ¿Qué cambiaría desde el Ecuador para que fuera mejor? ¿Qué más tiene tu cabeza? Yo creo que más seguridad. Más seguridad. Para salir en la noche. Estoy anotando acá porque me va a lanzar a la presidencia. No, mentira. ¿Qué más cambiaría desde el Ecuador? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Alguien otra? ¿Ha estado político? ¿Cómo? Más comida saludable. No, pero no es cambiar solo política, sino tú que has visto que podrías cambiar para que fuera mejor el Ecuador. Sí, cierto. Puntualidad. Más puntualidad, empezando porque Los colegios sean gratuitos. upa, personero del colegio 2021. Que los colegios sean gratuitos. ¿Algún otro? Sí, que no hayan viejitos mendigando. Ah, ya. Quitar la pobreza. Bueno, de la parte donde yo soy, que dejen de ser groseros con su Ah, ya. Quitar la grosería. Ya, chévere. Que dejen de recortar el presupuesto para las universidades públicas. Wow. De las entradas, ¿cierto? Sí. Que no haya tanta contaminación de los buses. Uy, pero los azulitos, ¿no? No quieren a los azulitos. Ah, la señora María. Que haya más hospitales. Más hospitales. Que las personas sean más transparentes, que sean verdaderas. Bien, más transparentes, más honestas. Pero yo creo que todos queremos que no haya violencia, que todo sea más económico, que haya más paz. Y yo también deseo eso, pero quiero hablarles de cómo vamos a cambiar el Ecuador. ¿Cómo vamos a cambiar no solo el Ecuador, sino todo el mundo? Listo, y vamos a ver si todo eso entra ahí. Título de mi prédica: Cambiando el mundo. Cambiando el mundo. Y vamos a ver un principio de cómo podemos cambiar el mundo. Mira Mateo 7, vamos a ver cómo Jesús quería cambiar el mundo. Mateo 7, versículo 3 al 5. No se van a imaginar que Jesús quería cambiar, será que los burritos en ese tiempo frenaban muy duro y la gente... Mateo 7, 3 al 5, a ver, tal vez el pan estaba muy caro, el vino para la cena, vamos a ver. Mateo 7, 3 al 5, ¿cómo cambiar el mundo? Vamos a ver eso. ¿Llegaron? Cuando lleguen, por favor, avísenme. Digan Contigo. ¿Quién sueña con los buses azules pesadillas? 3 al 5. ¿Están ahí? Dice así: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¡Wow! Acá Jesús bien explícito, ¿no? Quería que la gente entendiera bien. Y Jesús, ¿cómo vamos a hacerles entender que antes de criticar algo externo, tienen que mirarse internamente? Y Jesús se imaginó, mira, ¿sabes qué? Antes de sacar la astilla debe ser algo chiquitico, ¿se han visto? Una astillita ahí. Pero se han visto la viga. Imagínate la gente imaginando eso de... Antes de ver la astilla de tu hermano, mira la viga que tú tienes en el ojo. Y es algo como, ¿cómo va a entrar una viga en un ojo? No es como... Pero Jesús quería hacerlo así hiperbólico para que entendiéramos que cómo se cambia el mundo. Y eso ya lo hemos hablado en muchos principios. El mundo se cambia primero viendo nuestros errores antes que ver el de los demás. Y esa es la clave que va a Jesús. Mira, para cambiar el mundo, ¿sabes cómo se va a cambiar el mundo? Cuando tú cambies. Cuando yo cambie. Todo inicia por cada uno de nosotros. Todo inicia en vez de estar apuntando así a todo el mundo, coger el brazo y hacer esto. Ahí va a cambiar todo el Ecuador. Ahí va a ser totalmente diferente todo el Ecuador. Y te voy a preguntar, ¿qué cambiaría el Ecuador para que fuera mejor? Ahora viendo la escritura, ¿cuál sería la respuesta? Yo quiero cambiar. Y ahí va a ser un mejor Ecuador, amén. Y fue un principio que prediqué hace mucho rato acá en un intersemanal, de que cuando cambiamos el mundo, ¿cuándo se cambia el mundo? Cuando producimos un cambio en nosotros.
Pero cuando no hacemos eso y nos volvemos personas que solo se quejan de las circunstancias o culpamos las circunstancias para hacer de cierta u otra manera, ¿qué va a pasar ahí? No va a cambiar nada y todo va a seguir igual. Primer punto de cómo cambiar el mundo. Cambia tu corazón antes que la circunstancia. Cambia tu corazón antes que la circunstancia. Y fue un principio que prediqué con el título de la píldora de crecimiento espiritual. ¿Recuerdan? No sé, por allá algunos recuerdan. Sí. Que era como a todos nos daban alguna comidita para crecer de pequeños, no sé, la reducción de Scott, las cremitas de espinaca, de brócoli, no sé. Pero había una pastilla para crecer espiritualmente, sí. Es cambiando nuestro corazón antes que quejarnos de las circunstancias. Y mira lo que hizo Jesús, quiero hoy profundizar mucho más en eso. Mira lo que hizo Jesús en Getsemaní, cuando tenía una situación horrible, cuando los buses frenaban duro, cuando todo estaba difícil. Mira lo que hizo Jesús, Mateo 26, 36 al 39. Cuando recortaban el presupuesto, mira lo que hizo Jesús. Estaba en una situación peor que un bus frenara duro, estaba peor. Mateo 26, 36 al 39. ¿Llegaron? Primer punto, cambia tu corazón antes que las circunstancias. Mira a Jesús en una situación supremamente difícil. ¿Qué fue lo que hizo? Mateo 26, 36 al 39. ¿Llegaron? ¿Todos están ahí? Dice así: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tan angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¡Wow! Acá Jesús estaba a punto de ir a la cruz. O sea, Jesús no estaba como enojado porque el Señor le guste no duro. Jesús no estaba enojado porque, ¿sabes qué? Como que falta presupuesto para las universidades. Jesús estaba sudando sangre. Dice la versión de Lucas, estaba sudando sangre, estaba angustiado, estaba triste porque al siguiente día iba a la cruz. Y Jesús no entra a la oración diciendo: Dios, ¿por qué me tienes acá? ¿Por qué esa situación tan horrible? ¿Qué es lo que está pasando? No, Jesús dice: ¿sabes qué, Padre? Si es posible, hazme pasar este trago, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y qué oró Jesús ahí? Jesús oró por cambiar su corazón y no por cambiar las circunstancias. Sí. ¿Conmigo? ¿Y sabemos qué pasó después? Cuando Jesús oró para cambiar su corazón y no las circunstancias, ¿qué sucedió después? Le dijo a Judas que era su amigo, fue sin quejarse a la cruz, murió, resucitó y hoy todos tenemos salvación, amén. Wow. Pero porque alguien decidió cambiar su corazón antes que las circunstancias. Gracias a que alguien se enfocó en cambiar su corazón antes que las circunstancias, partió la historia en dos. Gracias a que alguien decidió, en vez de quejarse en las circunstancias, enfocarse en cambiar su corazón, es el hombre que le ha dado salvación a muchas personas. Vamos, brother. Pero eso es lo que pasa, así cambia el mundo cuando decidimos cambiar nuestro corazón antes que las circunstancias. ¿Conmigo? Sí. Y yo quiero animarnos con esta escritura y con lo que voy a predicar más adelante, que aprendamos a ver nuestra responsabilidad en las situaciones antes que quejarnos de las situaciones. Que aprendamos a saber que cuando sea algo difícil, dejemos de juzgar, dejemos de mandar el dedo acusador, sino preguntémonos cuál es mi responsabilidad en este asunto. ¿Qué debo cambiar yo? Porque así va a cambiar el mundo. ¿Entiende algo? Y yo lo aprendí en mis 4 años. Si pasa algo en tu trabajo, piensa cuál es tu responsabilidad porque está pasando eso en el trabajo. Sí. Si pasa algo en tu matrimonio, no le eches la culpa a tu esposa. Piensa cuál es tu responsabilidad en el matrimonio. Si pasa algo en la iglesia, no pienses en que es culpa de la iglesia. Piensa cuál es tu responsabilidad en la iglesia. Vamos, bro. Si pasa algo con un hermano, no pienses que es culpa del hermano. Piensa cuál es tu responsabilidad en esa situación. Sí, vamos. Y así vamos a cambiar no solo Quito, sino todo el mundo. Amén, hermano. Sí. Yo quiero, veamos ejemplos de cómo se ve alguien que no asume la responsabilidad, para ver si puedes conectar. Y cómo se ve alguien que se asume su responsabilidad. Y vamos a ver, ustedes van a decidir cuál quieren según los beneficios o contras que haya cuando te responsabilizas y cuando no. Veamos el primer ejemplo. ¿Cómo se ve alguien cuando no se responsabiliza y solo culpa las circunstancias? Mateo 11, 16 al 19. Vamos allá, Mateo. Vamos, Steven. Estoy leyendo Mateo mis tiempitos con más.
Mateo 11, 16 al 19. O sea, no hay mejor prédica que tú haces que cuando sale de tu tiempo con Dios. Que cuando tú te cortaste y estás como, wow, ya me pegó, es increíble. Mateo 11, 16 al 19. ¿Llegaron? Vamos, Todos están ahí. Jesús estaba hablando a la multitud y mira lo que habla esa multitud. Jesús define cómo era esa multitud en ese tiempo. Mateo 11, 16 al 19. Dice así: ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan que no comía y bebía y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. ¡Wow! ¿Qué pasa acá? Básicamente Jesús estaba queriendo ilustrar cómo era el corazón de aquella generación. Y ilustraba a los niños normalmente estaban ahí en la plaza y dicen que los niños les decían a los otros niños, vean, nosotros estábamos acá tocando flauta, haciendo cositas, pero ustedes no bailaron. Y ahora los niños saben que vamos a cantar canciones fúnebres, a ver si de pronto se animan. Y también cantaron canciones fúnebres y tampoco lloraron. Y después hace el ejemplo, ¿sabes qué? Primero vino Juan para explicarles cuál era el plan, cómo uno estaba preparado para recibir al Mesías y ustedes lo trataron de endemoniado porque no comía ni bebía. Y ahora les traen a alguien totalmente opuesto a Jesús, que él sí come y bebe y está con recaudadores de impuestos. ¿Y cómo lo llamaron? Borracho. ¿Y qué es lo que Jesús quiere explicar? Mira, no se trata del método, no se trata de la circunstancia, no se trata de la iglesia, de la persona, se trata del corazón. Porque te trajeron las dos circunstancias y ni así cambiaste. ¿Por qué? Porque no es de las circunstancias, es de nuestro corazón. Cuando algo nos está faltando, nos falta es cambiar nuestro corazón. Vámonos. Aquella generación, sin importar lo que se hiciera, no querían creer, ese era el problema. Podían traerle a Juan, a Jesús, a Abraham, podían traerle el líder que ellos querían como yo lo querían, podían ponerle la iglesia como ellos querían. ¿Y sabes qué iba a pasar cuando les pusieran todo eso? No iban a creer. ¿Por qué? Porque no se trata del método, se trata de que el corazón no quiere cambiar. Muy bueno, brother. Así se ve cuando no asumimos nuestra responsabilidad. Solo culpamos, mostramos y es esto y lo otro. ¿Y sabes qué? Te pueden poner eso que tú hablas. ¿Y sabes qué va a pasar ese día? Vas a seguir igual. Porque no se trata de la circunstancia, se trata de cambiar nuestro corazón. ¿Sabes? Cuando personas echan la culpa a la persona, a la iglesia, como lo trataron, para justificar su amargura, su enojo, incluso eso, caen de la fe. Ese no es el tema. El tema es que no están dispuestos a cambiar el corazón. No hay ninguna escritura en la Biblia, hermanos, que muestre, que justifique que tú debes salir de la iglesia o caer de la fe. Bueno, sí hay, por pecado sí hay para expulsar a la persona, pero no hay ninguna escritura que te justifique a ti. ¿Sabes qué? Yo me voy de la iglesia porque mira, acá está justificado, porque no hay eso. Si uno se va a la iglesia es porque está mirando más circunstancias que cambiar el propio corazón. ¿Conmigo? El tema es que, el tema es que no se hayan responsabilizado y no aceptan el estándar de Jesús. Ese es el tema. Cuando alguien se va es porque no se responsabiliza de sus actos, sino quiere quedarse tan ensimismado de que es culpa de todo el mundo menos de él. Pero pueden ponerte la iglesia que tú quieras, pueden ir al lugar que tú quieras, y él dice que por la sabiduría quedará demostrado, ¿no? Dice la escritura. El tiempo mismo dirá si verdad era la situación o es el propio corazón lo que no deja avanzar espiritualmente. Sí. Tú puedes darle lo contrario, lo que piden a la persona, tú mismo, si tú mismo tienes en el corazón como, ay, si hiciera esto en mi trabajo, si fuera esto con mi mamá, si fuera esto con mi familia, yo sería diferente. Mira, te pueden poner eso, ¿y sabes qué va a pasar? Vas a seguir igual. Porque no se trata de las circunstancias, tienes que abrir los ojos, no se trata de las circunstancias, se trata de nuestro corazón, de responsabilizarnos. Y eso era lo que hablaba Jesús. Mira, te traje lo opuesto a ambas cosas y nada te tiene contento. ¿Por qué? Porque no es tema de las circunstancias, es tema del corazón. ¿Por qué nos cuesta responsabilizarnos cuando pasan cosas en nuestra vida? Creo que hay muchas, pero yo les traje dos para que podamos ayudarnos. Yo quiero que nos ayudemos. La primera cosa de por qué nos cuesta responsabilizarnos cuando algo pasa es un deseo de justicia o creer que merecemos. Entonces cuando vemos circunstancias que no sean justas, como por ejemplo, no sé, ves al hermano comiéndose todos los paquetes
de las comiditas, pero el hermano no trajo su comidita. Y ahí está el discípulo. Y cuando empiezas la circunstancia de injusticia ahí en tu corazón, ¿sabes qué? No te saludaron por el abrazo fuerte que querías, sino fue por una mano. Y era lleno porque no podía. ¿Y sabes qué puede surgir en nuestro corazón? Deseo de hacer justicia. ¿Tú sabes qué? No te respondieron aquí por el chat. El Johan no me respondió aquí por el chat. Algún hermano hizo un comentario que no estaba bien, porque claro, ¿qué hay en la iglesia? Pecadores. Y vamos a fallar, pero cuando no nos responsabilizamos es porque surge un deseo de justicia. Es como, yo tengo que hacerle ver a esa persona esas cosas. Y por ese deseo de justicia, ¿sabes qué empieza a generar en tu corazón? Amargura. Porque está bien ayudar al hermano, la Biblia dice como primero saca tu vida y después cuando la saques puedes ver con claridad y ayudas al hermano. La idea es ayudarnos. Pero muchas veces vamos a ayudar ya con amargura, con enojo, con frustración, con arrogancia. Es como, ¿por qué esa persona haría eso? Cuando alguien dice eso, ya es el primer síntoma de arrogancia. ¿Tú por qué haces eso y yo no? Yo jamás haría eso. Eso es un síntoma de amargura. Es un síntoma de arrogancia. Porque tal vez tú no haces eso en esa área, pero seguramente tú debes estar pecando en otra área. Sí. ¿Y qué vamos a hacer todos juzgarnos? No, la idea es ayudarnos y complementarnos. Si tú eres bueno en esa área, qué bueno, enseña al hermano a amar. Tal vez tú no eres bueno en otra área, que ese hermano te pueda ayudar a ti. Sí. Pero todo viene del deseo de no hacer justicia. Dios es el que hace justicia. A ti te corresponde amar, dar el corazón y Dios saca la luz. Pero a veces cogemos esa escritura de Dios hace justicia como, no es con esa intención de corazón. Sí. Es con la intención de tú confiar en Dios, que si el hermano está haciendo algo que no es correcto y ya tú le hablaste con mucho amor y tú le vas a decir lo mismo, Dios va a sacar a la luz. Tú cumples con advertir, con hablar, pero Dios va a sacar a la luz. Pero no nos permitamos tener amargura por el deseo de hacer justicia. ¿Ves? Responsabilicémonos. Cuando veas algo, responsabilízate. En vez de decir quiero hacer justicia, es como yo debía haberle hablado antes sin enseñarle. Wow, ahí ya me responsabilizo. No, tal vez el hermano no sabe, yo quiero ir a ayudar. ¿O sabes qué? Yo no merezco ser tratado de cierta manera. Yo merezco es poder amar al hermano y poder ayudar. Segunda cosa de ¿por qué no nos responsabilizamos? No sabemos lidiar con la culpa. Y esa me pasa bastante. A veces no nos responsabilizamos, no porque tienes deseo de justicia, sino porque no sabes lidiar con culpa en tu corazón. Cuando te cuesta reconocer que fallas, porque se siente feo fallar, ¿no? Sí. ¿A quién confiesa en su discipulado de manera feliz? ¿A alguien le gusta confesar su pecado? Vamos, Ray. No es lo primero que esté feliz, como, no, mi brother, esta semana me esto. No, uno llega como, ¿sabes qué? Qué vergüenza sentir esto en mi corazón. Y es incómodo, ¿no? Y es incómodo reconocer como, ¿sabes qué? Cuando el hermano dijo eso, hizo eso, yo sentí amargura y no hablé durante 1 mes, 2 meses. Sí. Y es incómodo como decir eso. Y por no saber cómo lidiar eso, preferimos guardarnos y más bien juzgar la situación. Porque ponte a pensar, ¿qué es más cómodo? ¿Tú ponerte como culpable en la situación o responsabilizar a otra persona por lo que pasó? ¿Qué es más cómodo? Responsabilizar a otra persona. Es mucho más cómodo porque tú no te vas a sentir como la mala de la historia, el malo de la historia, sino tú te vas a sentir como, ¿sabes qué? Pues fue culpa de él. Pero eso no podemos permitirlo porque eso lleva a amarguras. De nuevo, no responsabilizarnos y pensar que todas las situaciones son malas, pero debemos aprender a responsabilizarnos. Tal vez de pequeños nos hacían sentir mal cuando nos culpaban, ¿no? Yo creo que debemos tener varios traumas en Latinoamérica. De verdad que, y yo entiendo a las mamitas y yo entiendo a los papitos que tampoco tuvieron una buena crianza y los abuelitos tampoco, y fue algo... Nadie tiene aquí la culpa, pero no aprendimos a lidiar con la culpa de pequeños cuando pasaba algo. Y venimos al reino y tampoco sabemos lidiar con la culpa. ¿Te imaginas cómo se desarmaría un problema si uno llega y dice, no es tu culpa sino yo fallé? Teniendo esto. Wow. Temas que se alargan meses, temas de amargura. En un solo discipulado, unos 5 minutos responsabilizándose con algo de su corazón, se acabó todo. Y tenemos tiempo para pensar en alguien más que necesita ayuda de Dios. Sí. En animar a otro hermano que está débil, en animar a otra hermana que está débil, pero todo empieza cuando asumimos la culpa.
Y no es la culpa excesiva de Judas, recuerda la culpa excesiva de Judas que lo llevó a ahorcarse. No estoy hablando de esa culpa, estoy hablando de la culpa, de esa tristeza que habla en 1 Corintios de esa culpa me llevó a arrepentimiento. Debemos saber sentir tristeza, pero a veces el tema es que nos vamos a un extremo. Siento culpa, pero me voy al extremo de soy la peor persona, no merezco, me voy del reino. No, tampoco hasta allá. Pero tampoco al otro lado como, no es mi culpa, eso es culpa de todos, no. Debemos tener un punto neutro, como, ¿sabes qué? Siento tristeza por lo que dice, sí, amén, pero no es tu fin. Todos fallamos, hermanos, todos fallamos. Solo hay que reconocer en qué fallamos y poder trabajar todos juntos, amén. Entonces, quiero animarlos a que aprendamos a responsabilizarnos. Si aprendemos a responsabilizarnos, vamos a cambiar nuestro corazón más que las circunstancias. Y así va a cambiar no solo tu vida, no solo la de tu familia, sino la de todo el Ecuador, amén. Mira un ejemplo de cómo se ve alguien cuando se responsabiliza, para animarlos a que, wow, qué increíble, nunca me han mostrado que cuando me responsabilizo es tan increíble. Mira 2 Samuel 17, 2 Samuel 12. Vamos a ver al joven David. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Míralo. 2 Samuel 12. ¿Están ahí? ¿Están ahí? 2 Samuel 12, 1 al 7. Llegaron. Vamos a leer la historia de alguien bien chévere que había pecado. Pero mira cómo esa persona se tomó el pecado. 2 Samuel 12, 1 al 7. ¿Están ahí todos? ¿Llegaron? No se van, todavía quedan 25 minutos. No, mentira. 2 Samuel 12, 1 al 7. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, bueno, el contexto es que David había pecado con Betsabé. Había casi mandado a matar al esposo de Betsabé porque se enamoró de Betsabé y se acostó con Betsabé, hubo adulterio y inmoralidad. Bueno, y ahí Dios manda a Natán a hablar con David. ¿Sabes ese discípulo donde sabes que hubo pecado? Sí. Bueno, Dios, ojalá se lo tome bien el hermano, ojalá se responsabilice y no cumpla a nadie, sino que pueda ver su pecado. Y Natán, y mira lo que tuvo que hacer Natán para que David pudiera responsabilizarse. 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. Natán empezó contando una historia. Sí. Como para mandar el corazón, no, porque uno entra directo y Natán quería mandar el corazón. Mira, te voy a contar una historia súper increíble. Entonces, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico, el otro era pobre y David, wow, qué chévere. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como este no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, así todo apasionado. David era apasionado. Tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y David metió en la historia, no súper indignado. ¿Quién es? Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. ¿Te imaginas la cara de David? Así como sale David, así la cara. Música de tristeza, corazón roto, se pone el ambiente oscuro. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse tus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por eso, por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Porque entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada. Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Wow, David yo creo que ya estaba quebrantado, derrotado, cortado, ya estaba en la inmunda. Y tal vez, ¿sabes qué podríamos hacer cuando tenemos que hablar un discipulado difícil con alguien? El hermano podría decir, ¿sabes qué? No es mi culpa. Es que Isabel Chávez se asomó así toda mostrona y yo por eso, ¿sabes qué? No es mi culpa. No es mi culpa que ese día yo me levanté cansado y tarde y por eso estaba ahí como
no es mi culpa. ¿Y sabes qué? No se responsabiliza del pecado. Esa podría ser una opción de David, ¿no? O él se hubiera enojado con Dios y hubiera dicho como, ah, Dios, yo no sabía, no me castigues. Vamos a ver qué habló David. ¿Qué habló David? Mira el versículo 13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. ¡Guau! ¿Sabes qué es lo que más desea Dios? Que nos arrepintamos, que reconozcamos y cambiemos, que seamos humildes. David no apuntó a todo el mundo, David puede haber dicho, no, Urias se murió por allá, pues con los soldados, porque yo lo mandé a... No, él sabe que, sí, Dios, yo pequé contra ti. De una vez desarmó cualquier tema, sino, ¿sabes qué? Voy a dejar de excusarme, dejar de poner situaciones acá, sí, fue mi culpa. Fue mi culpa. Y de ese arrepentimiento sale el Salmo 51, ¿se lo han visto? Como David clama, se rompe y dice, Dios, por favor, devuélveme la alegría de tu salvación, solo contra ti, solo contigo he pecado, solo a ti te he pecado, y estaba totalmente rendido. Pero después de eso fue tan increíble porque Dios restauró su corazón y le permitió tener un hijo con Betsabé. El hijo que tuvo con Betsabé primeramente murió. Pero él se arrepintió porque tenemos la oportunidad de arrepentirnos y cambiar y hacer cosas más increíbles. Se arrepintió y de la mismísima Betsabé sale Salomón. El hombre que construyó un templo para Dios. ¡Guau! Y todo surgió de qué? De un arrepentimiento de David. De haberse responsabilizado. ¿Sabes cuántas cosas increíbles van a pasar en tu vida cuando te responsabilices de tu vida? Cuando dejes de culpar a todo tu entorno y te enfoques en cambiar tu corazón, Dios te va a decir mucho, mucho. Porque Dios no está buscando personas perfectas. De ser así, yo creo que, ¿para qué la iglesia? Todos vamos a fallar. Dios está buscando personas humildes, quebrantadas, que si fallamos, nos levantamos y quiero cambiar y no volverlo a hacer. Y David, ¿cómo fue conocido? Como un hombre conforme al corazón de Dios. Yo te hago una pregunta, ¿quién quiere ser reconocido como un hombre o mujer conforme al corazón de Dios? Todos, amén. ¿Sabes qué debemos hacer? ¿Qué? Responsabilizarnos. Cada vez que haya algo en la iglesia, vamos a empezar a cambiar la manera de culpar al mundo y responsabilicémonos. Si en verdad es verdad lo que puede estar hablando, todo bien, deja que Dios va a sacar a la luz, pero responsabilízate y da tu corazón a Dios, amén. Vamos. Tengo un reto para ti. Te quiero animar a que de ahora en adelante te responsabilices de todo lo que pasa en tu vida, ya sea en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, con tus hijos, con todo lo que suceda en tu vida. Ya vas a dejar de apuntar aquí y vas a hacer esto. Yo quiero cambiar esto en mi corazón. Dios me llama a cambiar esto en mi corazón, voy a cambiarlo y que Dios haga el resto, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque eso nos llevará a cambiar nuestro corazón y eso que va a hacer que crezcamos espiritualmente. ¿Qué va a hacer? Que cambie tu vida, cambie tu familia y cambie todo el mundo. Si tú cambias, el matrimonio va a cambiar. Vamos. Si tú cambias, la iglesia va a crecer. Bien. Si tú cambias, tu familia se va a acercar más a Dios. Si tú cambias, tus compañeros de la universidad van a acercarse a Dios. Si tú cambias, tus amigos del trabajo también te van a acercar a Dios. Y si tú cambias, todo Quito va a cambiar. ¿Ves? Recuerda eso, si tú cambias, todo va a cambiar. Esa es la solución para cambiar el mundo. Reto práctico, medita hoy mismo en tu noche o en la mañana en tu tiempito con Dios. ¿En qué área te cuesta responsabilizarte? ¿Cuál es esa área que pasa y tal vez porque hay algún, no sé, algún trauma en tu pasado, algún tema en tu vida, te cuesta responsabilizarte? ¿En qué área? Te voy a hacer otra pregunta para que sepas definirla ahí. ¿Cuál es la área que más echas culpa a las personas? Porque esa es la área que más te cuesta responsabilizarte. ¿Cuál es la área que más te quejas de tu entorno? Porque esa es la área que debemos aprender a responsabilizarnos. Sí, vamos. Quiero animarte a que te veas humilde ahí cuando estés teniendo tu tiempito con Dios. Apenas veas eso como, madre, sí, nunca me he responsabilizado por eso. Pero no te sientas mal, ten la culpa, pero es la culpa que lleva a arrepentimiento. Como recuerdas, sabes que Dios sí fallé acá, no me responsabilicé todo este tiempo. Dios, quiero cambiar, estoy arrepentido. Dios, gracias porque... ¿Qué pasó cuando David dijo eso? David no terminó de decir eso y Natán que le dijo, tranquilo, Dios ya te ha perdonado. Wow. Porque Dios conocía el corazón de David que se quería arrepentir. Dios va a perdonar todo lo que pase, pero necesitamos responsabilizarnos, amén. Dios se va a encargar del resto. En conclusión, familia, recuerda que Jesús, teniendo las peores condiciones, estaba en el desierto sin comer, no pecó. Y Adán y Eva, teniendo las mejores condiciones, ¿qué pasó con ellos? Pecaron. Entiende que no se trata de las circunstancias para que tú seas espiritual,
Se trata de nuestro corazón. No se trata de las circunstancias para tú ser fiel a Dios. No se trata de cómo te hablan para tú tener o no amargura. Se trata de tu relación con Dios y de responsabilizar. Hermanos, responsabilicémonos, seamos humildes y sigamos avanzando el reino de Dios. Aquí y para Dios sea toda la gloria. ¡Vamos!